Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Paco Morlet. Y bueno, la intención de hacer este video, de compartir este video este día de hoy, es hablar de mi experiencia y mi proceso con los ataques de pánico. La intención es ayudar, contribuir, clarificar para todas aquellas personas que estén experimentando esta sensación, ya que no es nada agradable y limita nuestra vida. Soy un firme creyente de que todos debemos de vivir en libertad, en total paz, en total tranquilidad, en la medida que sea posible. El día de hoy quiero compartir mi proceso, mi propia introspección, los pasos que he ido siguiendo para poder liberarme y sentirme mejor con respecto a todo lo que implica la situación de vivir en ansiedades, crisis de ansiedad, ataques de pánico. Más o menos los temas que quisiera tocar es cómo he sentido el ataque de pánico, cuáles son algunos pensamientos disasociados, algunos detonadores que van generando mucho estrés, qué se siente emocionalmente, físicamente. En el proceso me encontré una formulita que me ayudó como base para poder clarificar y de ahí partir y empezar a desenvolver y a desmenuzar todas las situaciones que estaba yo viviendo. Finalmente me encontré, después de clarificar, me encontré mensajes positivos que tiene el ataque de pánico. Me encontré que también existe una finalidad por la cual lo sentimos. Y finalmente cerraré con un tema, si me lo permiten, y de manera totalmente humilde, de recomendaciones que a mí me han servido. Como menciono, evidentemente este proceso que comparto es el proceso que yo he seguido y que me ha ayudado a sentirme mucho mejor. Me queda claro que las situaciones de pánico, de ansiedades, para cada quien se presentan y se detonan por diferentes circunstancias, pero me he dado cuenta en pláticas con otras personas que tienen también muchas similitudes. Si las similitudes pueden contribuir, yo estoy muy feliz con esa parte de contribuir. Primeramente tendría que decir que he sentido ataques de pánico fuertes en dos periodos, en el 2005 y en el 2014. Sin embargo, durante muchos años he sentido como una ansiedad latente que está envuelta en algo dentro de mí y que está muy latente y que podría explotar en cualquier momento. Pero los momentos fuertes, los momentos difíciles fueron durante el 2005 y el 2014. Estos 2 años tienen ciertas similitudes, se parecen en algún sentido y espero poder ir explicando en qué se parecen. Un ataque de pánico es la sensación inminente de que te vas a morir, de que en ese momento ya no hay más tiempo, se acabó, te vas a morir, no vas a volver a ver a nadie de tu familia, no vas a poder convivir con nadie, no vas a poder lograr tus objetivos y que simplemente hasta ahí llegó tu vida. Al sentirlo por primera vez y sentir que es un pensamiento un poco extraño, el segundo pensamiento que aborda tu cabeza es que te estás volviendo loco, ¿no? Entonces, por un lado es la sensación inminente de que te vas a morir, por otro lado es la sensación de que te estás volviendo loco. De ahí empiezan a suceder pensamientos disasociados, ¿no? Y nuestros mayores miedos empiezan a relucir y empiezan a salir. Por ejemplo, en mi caso, subirme a un puente era ha sido motivo de conflicto. Subirme a un avión y que se vaya a caer el avión. Salir a la calle y sufrir un accidente, un choque de automóvil, un asalto, una situación desagradable. Viajar
Sentí muchas veces que si viajaba ya no iba a poder regresar, ya no iba a poder estar de nuevo aquí en mi casa, con mi familia, con mis amigos. Es como una sensación de no merecer, ¿no? De no merezco, y por tanto ves muchos peligros afuera, ves muchos peligros inminentes que están en la calle y que simplemente no puedes transitar tu vida feliz. Emocionalmente yo me sentí en soledad y me sentí aislado. Cuando yo intentaba platicarle a alguien, amigos, familia, cómo me sentía, pues parecía que nadie me entendía, parecía que nadie me estaba comprendiendo lo que estaba sintiendo. Por lo tanto, se volvió muy complejo compartir con los demás. Me sentía desesperado, me sentía intranquilo. Era frustrante para mí, sobre todo las primeras veces que lo experimenté, no poder explicar, y tengo aquí algunos apuntes, por eso me ven que volteo hacia abajo, no poder explicar qué es lo que estaba sintiendo con claridad, ¿no? Cuando decía, tengo la sensación de que me voy a morir, me decían simplemente, ay, no pienses eso no va a suceder. Tenía la cabeza rota, tenía miedo a muchas cosas, buscaba huir. Realmente cuando tienes un ataque de pánico, lo que buscas es huir de ese lugar, no estar en ese lugar, correr, porque sientes que en ese lugar estás en peligro. Físicamente, taquicardias, palpitaciones en el corazón, motivo por el cual sientes que te va a dar un ataque cardíaco y que no lo vas a poder controlar. El cuerpo te tiembla en lugares que ni siquiera sabías que existían o que tenías. Te suda todo, las manos, tus cambios de temperatura son fuertes, mucho calor, mucho frío, no puedes respirar, esta sensación de que el aire no entra. Dolores musculares, a mí me dieron dolores en el pecho, de repente me empezaba a doler en el pecho, que evidentemente eso lo relacionaba con ataques al corazón. Después descubrí que en realidad el cuerpo reacciona de esta forma porque, lejos de que te vayas a morir, que aquí es donde viene una muy buena noticia, y la verdad es que acuñarla en mi cabeza me ayudó mucho. La buena noticia es que el cuerpo, cuando está sudando, cuando está palpitando, cuando te están dando taquicardias, cuando está sucediendo todo esto, dolores musculares, el cuerpo lo que te está diciendo en realidad es que estás vivo y que no te vas a morir. Tu cabeza piensa que te vas a morir, pero tu cuerpo te está mandando la señal y el mensaje de que es totalmente lo contrario, que estás más vivo que nunca. Y enterarme de esa noticia en realidad me hizo sentir bien. Cada que yo empezaba a sentir la sensación, mi pensamiento empezaba a decirme, estás vivo, estás vivo, estás vivo. Y esa era una sensación de tranquilidad. Con el paso del tiempo empecé a hacer, obviamente, investigación, empecé a buscar apoyo, empecé a buscar ayuda. Y me encontré con una fórmula que me ayudó a clarificar estas sensaciones, y para mí fue muy importante entender esta fórmula. Ataque de pánico igual a cambios de vida importantes, más culpas. Las culpas tienen que ver con el pasado y tienen que ver con las depresiones, más aspectos inconclusos o postergados, que tiene que ver con el futuro y tiene que ver propiamente con la ansiedad. Entonces, partiendo de esta fórmula, empecé a desdoblar, ¿no? A intentar entender de qué cambios de vida estábamos hablando, de qué culpas estábamos hablando y de qué aspectos inconclusos estábamos hablando en mi vida. Y aquí es donde empieza lo interesante de una crisis de ansiedad o de un ataque de pánico. Que, por cierto, hago un paréntesis. En este video he estado mencionando ataque de pánico, pero en mi vida cotidiana, cuando hablo de esto, no menciono ya ataque de pánico, realmente menciono crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque en el proceso también descubrí
que cuando yo digo ataque de pánico significa que alguien me está atacando o que algo me está atacando. Y descubrí que en realidad nada me estaba atacando. Algo que fue un poco doloroso entender es que en realidad el ataque de pánico era mi propia creación. Yo mismo me había creado esta situación sin darme cuenta. Y digo que aquí es donde empieza lo bueno con el ataque de pánico, porque ahora la misión era descubrir mis cosas inconclusas, mis culpas, mis cambios de vida. Y ahí fue donde empecé a encontrar realmente respuestas importantes. Voy a dar algunos ejemplos de lo que significa cada una de estas cosas y a tratar de explicar o de clarificar de la mejor manera posible. Cambios de vida. Hace rato platicaba que en el 2005 y en el 2014 fue cuando tuve episodios. En ambas ocasiones coincide que yo había decidido no vivir en México. En la primera vez decidí vivir en Europa, en Francia, y recuerdo que dije a mi casa, a mis amigos, a mi familia, me voy, no sé cuánto tiempo me vaya, y eso me generó el cierto estrés que implica que te vayas a vivir a otro país. En el 2014, la compañía donde trabajaba me hacen el ofrecimiento para irme a vivir a Filipinas como parte de una promoción laboral. Entonces por el lado laboral estaba muy contento, estaba muy feliz, era una promoción laboral, era un cambio positivo, pero una cierta parte de mí se resistía a irse tan lejos. Entendamos que entre Filipinas y México hay 14,000 kilómetros de distancia y son 24 horas de avión. Ese viaje lo hice solo, en ese momento no estaba casado. Entonces, estos cambios de países, estos cambios de cultura, estos cambios de lugares donde vas a radicar, por cuánto tiempo, toda la incertidumbre, son un buen ejemplo de cambios importantes de vida. Después de estar en el 2014 en Filipinas, 1 año y medio, regresé a México. Nuevamente con la incertidumbre laboral, con la incertidumbre de qué va a pasar ahora que regrese a México. En ese inter me casé, que ese fue otro cambio importante de vida. Regresé a una nueva casa, entonces había mucha incertidumbre. Estos son ejemplitos de cambios importantes de vida. El tema de las culpas, que creo que es un poquito más complejo. La culpa es todo aquello que te genera inconscientemente algún desacuerdo contigo o algún desacuerdo con los demás y que vives prácticamente en silencio y sin darte mucho cuenta que te está afectando, te está haciendo daño. Y digo que este tema es más complejo porque este tema tiene que ver con la infancia. Aquí me he tenido que meter mucho con situaciones y ver muchos videos que hablan del niño interior, ¿no? Que habla de cómo conectarte contigo cuando eras niño, que ahí cuando eras niño hay muchísima información que tú tienes. He tenido que ver algunos videos y he tenido que recordar sucesos de mi infancia, y cuando hice esta recordación me di cuenta que había muchas cosas en mi infancia que me habían lastimado y que no me habían gustado y que me habían generado heridas en el corazón. Esas heridas tienen una importante función con los ataques de pánico. Cuando seas capaz de descubrir tus propias heridas, ya llevas un paso bien importante en la solución del tema de la ansiedad. La otra situación es un concepto que se llama proyecto sentido. El proyecto sentido es la razón por la cual tus padres de manera individual decidieron tenerte. Resulta que cuando tú le preguntas, o sea, en mi caso, cuando le preguntas a mis padres, oye, ¿por qué nací yo? La respuesta es, porque te amábamos, porque te queríamos, porque queríamos ser padres, porque eres importante para nosotros. Y en realidad el tema que se gesta es que un mes después de casarse mis padres, mi mamá tenía ahí algunos desacuerdos y en su cabeza
sin comentarlo y sin exteriorizarlo, apareció la idea de ya no estar con mi papá. Mi papá, por su lado, intuye esta situación y entonces genera un hijo para que no haya esa separación. La intención de mi papá es que yo sea un motor de unión con mi familia. El tema se complica un poco porque pues al nacer yo también tengo intenciones de vida y tengo también sueños, ilusiones y esperanzas. Una de esas es viajar, es moverme por todos lados, moverme por el mundo. Y resulta que cuando yo hago un viaje, pues no estoy cubriendo la intención del proyecto sentido de mis padres. Y automáticamente se genera un conflicto. ¿Sí? Ese conflicto de unión o esa situación de unión que mis padres gestaron, pues salirme de viaje no la estoy cumpliendo. Entonces se genera una culpa inconsciente y cuando estás de viaje en el 2005 y en el 2014, esa culpa empieza a crecer y entonces se te genera un ataque de pánico. Ese ataque de pánico lo que te está diciendo en ese momento es: hey, eres un hijo malo, no estás cumpliendo con las intenciones primarias por las cuales fuiste creado, y tienes que regresar a México a cumplir esas intenciones. Todo esto que estoy mencionando ahorita es muy sutil porque está en el subconsciente. El consciente es algo como: me llamo Paco, soy mexicano, me gusta viajar, mi esposa se llama tal, mis amigos se llaman tal. Eso es el consciente. El subconsciente es lo que trae toda la información real y objetiva de lo que estás viviendo y experimentando. El subconsciente trae la información de el por qué vives, de cuál es tu misión de vida, de las heridas de ese niño interior, ¿no? El subconsciente tiene mucha información. Cuando ese consciente y ese subconsciente no están alineados, se genera una crisis. El otro punto son las lealtades familiares. La lealtad familiar, para explicarlo de manera muy simple y muy rápida, es: si mi papá es abogado, yo soy abogado. Si mi papá se llama de tal manera, yo me llamo de tal manera. Si mi familia le va a un equipo de fútbol, yo también. Si mi abuelo tenía un negocio, yo también tengo un negocio porque tengo que continuar. La lealtad familiar en realidad es como si fuera algo que te adjudicaron, pero que nunca te preguntaron si tú querías o no querías, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos habrán dicho de nuestro apellido? Tú eres, en mi caso yo me apellido Morlet, tú eres Morlet, no eres otra cosa más que Morlet. Eso es crear una lealtad, y entonces eso no te permite vivir bajo tus propias expectativas, vives bajo las expectativas de alguien más a quien amas porque es parte de tu familia. La otra situación que experimenté fue el tema de las creencias y las ideologías, ¿no? Todo el tema de lo que debes de ser, todo el tema de lo que se espera de ti. En mi caso, por ejemplo, era esperado que trabajara en una compañía importante, que ganara dinero, y yo me convertía en un ser humano, en alguien importante, si cumplía con esas expectativas. Y la verdad es que no va por ahí. Las personas somos solo por el simple hecho de estar. Y ha sido un poco complejo quitarte el deber ser, quitarte toda la obligación social, todo el entorno social, todo lo que familiarmente se espera de ti, todas las expectativas que debes de cumplir como padre, como hijo, como empleado, como trabajador, como lo que tú quieras, ¿no? No sé cuáles sean las expectativas que tú tengas que cumplir. El siguiente punto es un tema de árbol transgeneracional. El árbol transgeneracional es toda la herencia genética que sucede de una generación a otra. Se habrán fijado que hay familias enteras que se enferman de lo mismo. Se habrán fijado que hay personas que, por ejemplo,
murieron exactamente el mismo día que sus padres o de la misma edad que sus padres. Y entonces hay una herencia transgeneracional que se va permeando y prácticamente se va permeando de generación en generación, y prácticamente son lo que se hereda genéticamente. Es más, voy a quitar la palabra genética. Lo que se hereda es el esquema de pensamiento y los modelos de pensamiento que debes de seguir, que va un poco relacionado con el punto anterior, el debes de, en lo que se espera de ti. Y es todo el cúmulo de pensamientos que esa familia ha acuñado a lo largo de muchas generaciones y que tiene un peso específico en nosotros actualmente. El no cumplir con las asignaturas que te asignaron, valga la redundancia, pues genera una culpa. En mi caso, como dije hace rato, yo fui creado para unir y para estar cerca de mi familia. Cuando yo me voy de viaje, no cumplo esa expectativa. Entonces, justamente la crisis de ansiedad se detona cuando estoy en el 2005 de viaje y en el 2014 de viaje y que no puedo cumplir esa función. Sin embargo, mi ser, lo que yo soy en esencia, mi objetivo es viajar. Entonces aquí tengo que hacer una liberación y decir y definir cómo me voy a mover y hacia dónde me voy a mover y qué es exactamente lo que quiero yo, y ser coherente con lo que yo quiero. Liberarte de la ansiedad simplemente es la lucha entre lo que en el fondo quieres y en el fondo estás haciendo. Paso al siguiente punto de los aspectos postergados. Prácticamente es miedo a no lograr tus sueños, miedo a no tener tiempo suficiente para hacer tus cosas, es decir, que la muerte se vaya a cruzar en el camino y que no logres hacer lo que tú realmente tenías pensado. Dudas sobre ti mismo, no te tienes confianza. Siempre está aquí el miedito latente a la muerte, siempre. No voy a tener tiempo, no voy a ser capaz, la muerte me puede alcanzar antes. Siempre el desconfiar si vas a lograr algo. ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? ¿Lo podré lograr? ¿No lo podré lograr? Y aquí se tiene que ser muy coherente con lo que significan nuestros propios éxitos, ¿no? ¿Qué es en realidad lo que queremos de la vida y qué es en realidad lo que esperamos de la vida? En mi caso yo me encontré con que trabajaba para esta empresa, me fui a Filipinas y de repente la compañía, el director de recursos humanos me habló un día y me dice: oye, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Le dije: bueno, dame la mala primero. Y me dijo: oye, habíamos hablado de tu regreso a México en un par de meses, pero hubo una reestructura muy grande en México y ya no hay lugar para ti allá. Cabe aclarar que en ese momento yo estaba con episodios de ataques de pánico brutales, muy duros. Entonces esta noticia me golpeó mucho porque yo tenía mi expectativa de volver. Y me dice: pero la buena noticia es que has hecho una buena aportación a la compañía, por lo cual te vamos a promover. Pero aquí en Filipinas, donde vas a firmar un contrato local. Ya se imaginarán lo que fue esto para mí. O sea, no fue nada sencillo. Me dieron 2 semanas para decidir. Y finalmente decidí regresar a México, pero con una liquidación, ¿no? Entonces, el mensaje que me estaba dando la vida en realidad era: no, tú ya no tienes que trabajar en una compañía, tú te tienes que dedicar a hacer otras cosas, tú tienes que empezar a ver qué es exactamente lo que quieres. Y ahí es donde empieza el conflicto, porque has estado 20 años trabajando en compañías, que eso fue lo que aprendí y eso es lo que se esperaba de mí. Sales de la universidad, entras a compañías, trabajas, tienes una familia, mantienes a tu familia y un día te mueres y se acabó. Pero en realidad lo que mi alma me estaba pidiendo eran cosas diferentes. Y simplemente con ese evento de Filipinas, lo que hizo la vida fue decirme: oye, libérate de toda esta carga laboral de trabajar en compañías,
llevas 20 años trabajando aquí, en realidad no has logrado tus objetivos, en realidad no has logrado lo que quieres. Ahora, pregúntate qué es exactamente lo que quieres. Este video, por ejemplo, es parte de lo que quiero. A mí me gusta hablar, me gusta compartir con la gente. Entonces, finalmente dejé el mundo de las compañías. Fue un proceso un poco más largo que el que estoy platicando, porque después de regresar no había entendido muy bien el mensaje. Entré a otra compañía donde fue muy complejo trabajar, fue muy difícil, hasta que un día entendí que ya no más para mí, que tenía que dedicarme realmente a mis sueños, a mis ilusiones, a lo que yo realmente esperaba de mí, que iba a llenar mi vida. Entonces, aspectos postergados tiene que ver con qué quieres, hacia dónde vas, cuáles son tus objetivos reales de vida y que los conviertas en una realidad, ¿no? Que ese prácticamente es uno de los mensajes principales del ataque de pánico, ¿no? Que te conectes contigo, que te conectes con lo que realmente quieres, que seas honesto. Paso entonces al tema de los mensajes positivos. El primero es: no te vas a morir de un ataque de pánico. Tu cuerpo está más vivo que nunca, al contrario. Perdónate las cosas del pasado. Que ese tema del pasado y las culpas a mí se me hace un poco complejo, ¿no? Porque sí toca muchos temas familiares y toca muchos temas muy personales, en donde tenemos que ser honestos y tenemos que ser congruentes. El tercer mensaje es: vive intensamente. Vive intensamente tu presente, vive intensamente tu futuro. No postergues más. Lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. No lo postergues. El postergarlo lo único que va a producir es más ansiedad y va a producir la infelicidad propiamente. El quinto mensaje tal vez sería vivir con coherencia, vivir con total alineación a lo que tú deseas vivir, lo que tú eres realmente. Tal vez un ataque de pánico puede ayudarte a descubrir los mensajes de tu alma, cuál es tu misión de vida, hacia dónde estás enfocado, qué quieres hacer. Yo les decía que para mí, de repente, trabajas 20 años en una compañía, la tienes que dejar, y la gran pregunta es: puta, ¿y ahora qué me voy a dedicar? Entonces, ahí apareció el concepto del autoconocimiento. El mejor lugar en el que puede estar uno de manera individual es en el yo, en el autoconocimiento. En la medida que tú te conoces y sabes más cosas de ti, tú empiezas a vivir en muchísima más paz y en muchísima más tranquilidad. En realidad, el autoconocimiento es el mejor lugar en el que puedes estar. Y cuando empecé a entender el tema de hacer introspección, de autoconocerme, de ser honesto conmigo, de ser sincero conmigo, de hacer las cosas que en realidad yo estaba pretendiendo, recordé que en el ataque de pánico del 2005, que los ataques de pánico en realidad te dan, es por un tiempo que te dan, por un determinado número de meses o determinado número de años, pero te están dando muy constantemente. Entonces, en aquel 2005, cuando regresé de ese viaje de Francia, hice una escala en Washington. Y en Washington me pegó otro ataque de pánico, uno de los 3 más fuertes que he tenido. Fue brutal. Me acuerdo que me senté en la sala de espera, pensando que el siguiente avión que tomara se iba a caer y que yo no iba a tener tiempo de volver a México y de ni ver a nadie, ¿no? Que eso ya lo relaté hace rato. Pero hubo algo muy importante que tiene que ver con este tema del autoconocimiento. Me siento, me abrazo, yo solito, en esta forma. Es la primera vez en mi vida que yo siento un abrazo mío, que en realidad me sentí yo como persona. Dije: ¡ay! Me siento bien. Y ahí entró una vocecita interior que me dijo: el mejor lugar en el que puedes estar, o la mejor compañía con la que puedes estar en este momento, eres tú mismo. Justamente cuando me di el abrazo. Eso me lleva, años después, a recordar
a recordarlo como parte del autoconocimiento. El mejor lugar en el que puedes estar es contigo mismo, es conociéndote. El gran reto es saber quién eres y a qué veniste a esta vida. Para el autoconocimiento es muy importante entrar con la parte de talentos, ¿no? Cuando a veces se pregunta ¿cuál es tu talento?, la gente entra en conflicto, ¿no? Pues no lo sé, no sé cuál es mi talento, no. Yo me he dedicado a trabajar muchos años, pero no sé cuál es mi talento. Entonces esa es una de las preguntas que se tiene que resolver. ¿Cuál es mi talento? ¿Para qué soy realmente bueno? Los talentos son cosas muy fáciles. Correr, viajar, reír, contar un chiste, por ejemplo, ¿no? Leer, dibujar, correr, cantar. En realidad esos son los talentos. Cuando tú detectas tu talento, que todos tenemos talentos, eso lo puedes potenciar hacia una actividad que te haga feliz, que te haga sentir bien, y entonces ahí descubres un poco por dónde va tu misión de vida, por dónde va tu contribución al mundo. En mi caso, bueno, yo descubrí que me gusta observar, me gusta entrelazar ideas, me gusta hablar me gusta mucho, es algo que disfruto muchísimo. Un día me preguntaron que en mi trabajo cómo ganaba dinero. No me preguntaron dónde estaba trabajando, ni qué actividad hacía. Me preguntaron específicamente cómo ganas dinero. Entonces me puse a pensar, y yo en ese tiempo trabajaba en la parte comercial de una compañía y ganaba dinero haciendo negociaciones con clientes. Cuando tú haces una negociación con clientes, lo que tienes que hacer es hablar, es justamente entrelazar, es justamente observar, y de esa forma yo ganaba dinero. Y me pareció magnífico porque resulta que, aunque el trabajo dejó de estar alineado para mí, las actividades laborales que hice durante esos 20 años en realidad pusieron a flote mis talentos, en lo que yo soy muy bueno. Que al final del día, la finalidad del ataque de pánico me parece que tiene que ver en un inicio con el autoconocimiento, con el que te preguntes ¿tú qué en esta vida? ¿Tú qué vas a hacer en esta vida? Te invita a conocer tu potencial. Hablo del ataque de pánico, Te invita a conocer tu potencial, te invita a conocer tus talentos, te invita a conocer tus capacidades, te invita a conocer tus proyecciones personales, te invita a replantearte tus ideas. Esto es muy importante, te invita a replantearte tus ideas, a cambiar tu modo de pensar, a innovar, a ser una persona diferente. Cuando tú tienes un ataque de pánico, es señal inminente de que algo que estás viviendo no está en coherencia, algo que estás viviendo no está bien, y que tienes que hacer cambios, que lo recomendable es hacer cambios, que tienes que cambiar estructuras de pensamiento, formas de ver la vida, actividades a las que te dedicas. Tienes que hacer un cambio, tienes que hacer un cambio de algo. Para cada quien el cambio es distinto, cada quien tiene una razón de ser distinta. Te invita a ver la vida diferente, sin miedo, positivamente, y sobre todo te invita a alinear tu alma, ¿no? Que ya hablamos de alinear el alma con la misión de vida. Estos fueron las cosas que a mí me tocó entender, comprender, recordar de lo que significa un ataque de pánico. ¿Por qué digo que es una creación? Como mi vida sí vivía, como estaba viviendo yo en una incongruencia, cabe recordar que cuando me invitan a trabajar a Filipinas, mi parte egoica o mundana decía, wow, sí, me va a ir mejor laboralmente, me va a ir mejor de dinero, me va a ir mejor de crecimiento y proyección laboral. Sin embargo, mi parte, mi yo, se resistía mucho. Entonces ahí había una incongruencia. Yo me acuerdo que el día que me avisaron por teléfono que finalmente yo era la persona adecuada para ir a Filipinas, entré en estrés, entré en conflicto. Y la verdad es que ese conflicto no se lo compartía a nadie. No le quería decir absolutamente a nadie que me sentía de esa forma, ¿no?
Yo quería proyectar éxito, ¿no? Yo quería proyectar éxito, pero en realidad lo más importante es que definas qué significa éxito para ti, qué significa realmente el éxito, cuáles son tus claves de éxito, qué quieres proyectar y dejar en esta vida. Finalmente, quisiera hacer algunas recomendaciones. Estas las hago, como lo dije hace rato, de la manera más humilde. Primeramente, aunque suene raro, agradecer el ataque de pánico, porque definitivamente está enviándote un mensaje de algo que tiene que ser diferente en tu vida, por lo cual en realidad es positivo. Y yo sé que está muy loco decir agradece el ataque de pánico, porque un ataque de pánico se siente muy mal te sientes cuando tienes un ataque de pánico, pero cuando logras ver el mensaje que hay detrás, en realidad lo agradeces. El ataque de pánico, como lo dije hace rato, realmente es tu creación, y es tu creación porque algo no está en coherencia. Cuando lo estés sintiendo, no luches ni lo quieras controlar, porque eso acrecenta las sensaciones. Simplemente trata de estar en un lugar tranquilo y dejarlo pasar, ¿sí? No luches. Sin embargo, no te quedes ahí. Sí es importante determinar cuáles son las causas que te están a ti generando esa ansiedad. Sí creo que se puede vivir totalmente exento de ataques de pánico. Evidentemente lleva un proceso de introspección, lleva un esfuerzo personal de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Y una vez que estás o que empiezas a estar en el autoconocimiento, automáticamente te empiezas a sentir mejor. Como dije antes, yo decidí dejarlo de llamar ataque de pánico, aunque en este video lo he mencionado mucho. En mi vida cotidiana lo llamo crisis de ansiedad o simplemente ansiedad, porque como dije antes, pues nadie me está atacando. En realidad no hay nada en este entorno ni en este mundo que me esté atacando, aunque parezca que sí, pero en realidad nada me está atacando. Conozco mucha gente que toma medicinas al respecto. Me parece que las medicinas también, en el ciclo que tuve en Filipinas, como por 2 semanas sí tomé un poco de medicina para poder controlar y sobre todo para poder dormir, porque pues sí se volvía muy insoportable. Yo en realidad quería que ya se hiciera de noche y quería dormir, y quería que la noche fuera larguísima para no poder despertar al otro día y sentir estas sensaciones. Las medicinas, desde mi punto de vista, controlan, pero en realidad no resuelven de raíz, aunque sí son muy funcionales, pero no resuelven de raíz. Si vas a tomar medicinas, tómalas, pero también haz tu proceso de introspección y entiende cuál es el mensaje que hay detrás. Y en realidad me parece que después de casi 38 minutos, esto es lo que yo quería compartir de los ataques de pánico. En verdad y de todo corazón deseo que los procesos por los que estés viviendo sean lo más afable, lo más rápido posibles, y que tú te puedas sentir bien en esa paz absoluta y en esa libertad. Agradezco mucho y mis mejores deseos para todos siempre. Gracias.